Relato 1. La cofradía de la Casa de Santa Teresa. La historia que os voy a contar tuvo lugar hace unos años en una pequeña localidad cercana a un pueblo de la Sierra de Castilla, donde el silencio es casi absoluto y la niebla parece no desaparecer nunca. Se llama la Casa de Santa Teresa. El edificio no era solo un convento. Era una institución con un pasado oscuro, lleno de secretos que nadie se atrevía a cuestionar. Fue construido en el siglo XVII, pero las historias de sus primeros años parecen seguir rondando sus pasillos, incluso después de todo este tiempo. Al principio, el convento acogía a mujeres que buscaban refugio, pero poco a poco las historias sobre el lugar empezaron a extenderse. Lo primero que me contaron cuando llegué a la ciudad fue la presencia de monjas que parecían no envejecer nunca. Algunas personas decían haber visto a estas mujeres deambulando por el bosque de noche, con sus ropas de hábito negro, como sombras entre los árboles. También oí que el convento tenía algo más que una misión religiosa, estaba vinculado a algo que no se podía explicar con palabras. Algo antiguo. No creía en las historias de terror. Para mí, no eran más que leyendas urbanas. Así que decidí investigar por mi cuenta. Llegué a la casa de Santa Teresa una noche fría, cuando el viento cortaba las calles desiertas y la luna se ocultaba tras espesas nubes. En la entrada se alzaba una gran puerta de madera, tallada con símbolos que nunca antes había visto. Era como si el convento hubiera sido diseñado para ser infranqueable, pero cuando llamé a la puerta, se abrió sola. Dentro, el silencio era ensordecedor. Las oscuras paredes de piedra parecían tragarse todos los sonidos, como si el aire allí fuera más pesado de lo normal. Ante mí apareció una monja. Era alta, con una mirada fija que me produjo un escalofrío inmediato. Su rostro pálido e inexpresivo parecía llevar allí siglos, sin haber dado un paso fuera de aquel lugar. «Bienvenida a la casa de Santa Teresa», dijo con una voz suave pero que sonaba lejana, como si hablara de otro tiempo. «Aquí todas somos hermanas. No hay nadie en el mundo que nos entienda, pero estamos en paz». Sus palabras eran vacías, pero su tono transmitía algo que no pude identificar. Me condujo a una sala donde estaban reunidas varias monjas. Estaban en absoluto silencio, con los rostros ocultos y solo los ojos visibles, como si estuvieran rezando. Era extraño, porque el convento, que parecía abandonado desde fuera, estaba lleno de gente. Me pregunté cuántos de ellos eran realmente humanos. A medida que pasaban las horas, empecé a darme cuenta de algo que no podía entender. Las monjas se movían de forma extraña, como si fueran marionetas. No se hablaban ni se miraban. Era como si estuvieran atrapadas en una especie de ritual interminable, un ciclo de repetición que no tenía sentido. Decidí salir a investigar los alrededores del convento. Fui al jardín, que parecía más un bosque que un espacio cultivado. Allí había una pequeña capilla, cubierta de musgo, y cuando entré, el olor a incienso era insoportable. Sobre el altar, un gran retrato de Santa Teresa parecía observarlo todo. Sus ojos, pintados con tanta perfección, parecían seguir todos tus movimientos. La sensación era desconcertante, como si estuviera viva, vigilando a los que entraban. Mientras exploraba, empecé a oír susurros procedentes del fondo de la capilla, algo que sonaba como una oración, pero era difícil de entender. Lo único que pude distinguir fue que las voces no estaban en armonía, sino en un extraño desorden, casi como si algo estuviera gritando pidiendo ayuda, pero de una forma muy sutil. Cuando decidí volver al convento, el ambiente había cambiado por completo. Aquellas monjas, que antes parecían tan tranquilas y controladas, ahora estaban inquietas, con las manos extendidas como si buscaran algo en las sombras. El silencio se había convertido en algo opresivo, como si la propia casa estuviera viva, tragándose la tranquilidad que antes existía. A la mañana siguiente, se me acercó una monja. Tenía un semblante distinto al de las demás. Tenía los ojos muy abiertos y su expresión, marcada por el miedo, me hizo estremecer. «No lo entiendes. No hay salida. Van a ir a por ti». Miró a los demás miembros de la hermandad, que ahora estaban en estado de trance. «Tenéis que marcharos o también formaréis parte de ellos».
No sabía a qué se refería, pero la tensión en el aire era palpable. Decidí irme de Santa Teresa. Cuando me di la vuelta para salir, las monjas estaban todas de pie frente a mi puerta en fila, mirándome con los mismos ojos vacíos. No se movían, solo miraban. Luego, como si todo estuviera dispuesto, empezaron a cantar, en un coro inhumano, una melodía que parecía arrastrar el alma a un abismo. Salí corriendo del convento y nunca miré atrás. Desde entonces, la casa de Santa Teresa ha permanecido allí, en las montañas, con sus antiguos muros y sus monjas que nunca envejecen. Y yo, que apenas he tocado la superficie de lo que ocurría dentro de aquel lugar, sé que hay algo allí. Algo que nunca debería haberse despertado. Algo que está esperando a cualquiera que se atreva a entrar. Si alguna vez vas a Castilla, ten cuidado. Si encuentras una casa aislada en el monte, no llames a la puerta. Porque dentro, las monjas no solo quieren compañía. Quieren algo mucho más profundo y oscuro, algo que no podrás entender hasta que sea demasiado tarde. Relato 2: El santuario de las ánimas perdidas. El pequeño pueblo de Villanueva de las Ánimas está perdido entre las sierras de Castilla y León, un lugar tan remoto que casi nadie recuerda su existencia. Cuando fui por primera vez, nadie parecía hablar mucho del convento, salvo los susurros entre los vecinos más viejos. Hablaban de una iglesia en lo alto de una colina donde ocurrían cosas extrañas. Decían que las monjas de allí eran diferentes, como si el tiempo no las tocara. Pero en el fondo, todos parecían saber que lo mejor era mantenerse al margen. El convento se llamaba Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia. Era un edificio imponente, con una fachada de piedra envejecida por el tiempo y el viento. Un lugar que parecía construido para resistirlo todo. Cuando llegué, me di cuenta de que había algo peculiar en el lugar. El aire parecía más denso, como cargado con un peso que me incomodaba. El silencio era absoluto, más fuerte que en cualquier otro lugar que hubiera visitado. Pronto me recibió una monja alta con un rostro tan pálido que parecía casi translúcido. Me miró sin sonreír, pero me invitó a entrar. No sabía qué esperar, pero lo que encontré en el interior del convento superó todas mis expectativas. Las paredes estaban cubiertas de retratos de monjas con la mirada fija, y el olor a cera de vela quemada impregnaba la estancia, dando la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Las monjas no hablaban, excepto cuando me indicaban que siguiera un determinado camino. Sus ojos estaban vacíos, como en un trance perpetuo. Caminaban en silencio, sus ropas blancas parecían flotar en el aire, como si no tocaran el suelo. Me condujeron por un estrecho pasillo hasta la iglesia, un lugar que yo creía que era el centro del convento. Sin embargo, lo que encontré dentro fue aún más inquietante. La iglesia tenía un altar sencillo, pero algo fallaba en su esencia. En lugar de una imagen de Cristo o de cualquier santo tradicional, había una estatua de una figura femenina, con el rostro cubierto por un velo, que daba la impresión de que había alguien allí, esperando. Los ojos de la estatua, vistos de cerca, parecían vivos, como si observaran a todos los que entraban. Me senté en las últimas filas, tratando de asimilar lo que allí sucedía. Fue entonces cuando oí los primeros susurros, débiles y casi inaudibles, como si alguien me hablara directamente, pero no pudiera entender las palabras. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Las monjas, que antes estaban de pie, ahora estaban sentadas en círculo alrededor del altar. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus ojos estaban fijos en la estatua, como si fuera lo único que importaba en aquel lugar. En un momento dado, una de las monjas se levantó y empezó a caminar hacia el altar. Llevaba una vela en la mano y sus pasos lentos y silenciosos parecían resonar en la iglesia. Cuando se acercó a la estatua, se arrodilló y murmuró algo en voz baja. Lo que decía, sin embargo, parecía salir de su boca como una lengua extraña que no pertenecía a este mundo. Las demás monjas empezaron a hacer lo mismo, una a una, hasta que todas estuvieron de pie alrededor de la estatua, recitando palabras incomprensibles. Lo que siguió fue algo que todavía me atormenta. Las luces de la iglesia empezaron a parpadear y una sensación de frío se apoderó de la sala.
Entonces, sin previo aviso, una de las monjas cayó al suelo, como si hubiera sido arrastrada por algo invisible. Pero lo que me dejó completamente aterrorizada fue el hecho de que no intentara levantarse. Su cuerpo parecía rígido, como poseído por una fuerza extraña. Las otras monjas, en un gesto sincronizado, empezaron a cantar una melodía que me hizo sentir como si estuviera envuelta en una cadena invisible, arrastrada hacia el centro de algo que no podía comprender. En ese momento, sentí una presencia, algo mucho más antiguo de lo que nadie hubiera podido imaginar, algo que se había despertado allí, en el corazón de aquel convento. Sentí que estaba en peligro, que algo estaba a punto de suceder. Tenía que salir de allí. Corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. Cuando miré hacia atrás, vi a todas las monjas mirándome fijamente, con los ojos vacíos y la misma expresión. No se movían, pero sentí que algo dentro de ellas estaba vivo. Presa del pánico, llamé a la puerta y, para mi sorpresa, se abrió como si la hubiera esperado. Salí corriendo a la calle sin mirar atrás. Nunca volví a ese lugar. Pero las imágenes de aquellas monjas, sus figuras estáticas, aún me persiguen. ¿Qué hacían aquellas mujeres allí? ¿Qué las mantenía en un estado tan extraño? Tuve la sensación de que el convento de Nuestra Señora de la Misericordia guardaba algo mucho más profundo que cualquier historia de fantasmas. Algo oscuro que nunca debería despertarse. Si alguna vez vas a Villanueva de las Ánimas, no mires al cerro donde se levanta el convento. Si ves esa figura velada con los ojos fijos en ti, puede que sea demasiado tarde para irte. Relato 3: El convento de San Salvador. En el pequeño pueblo de San Esteban, perdido en las montañas del norte de España, un imponente y aislado convento se alzaba entre los árboles centenarios. El convento de San Salvador había sido fundado en el siglo XV y, con el paso de los años, se había hecho famoso no solo por su historia religiosa, sino también por los misterios que lo rodeaban. Los lugareños hablaban de él con respeto, pero siempre con una pizca de temor. Era el tipo de lugar del que se hablaba en susurros, sobre todo después de que el último sacerdote se marchara hace más de 30 años. Llegué al pueblo una tarde fría, con el cielo cubierto de nubes y el viento soplando con fuerza, casi como si la propia naturaleza intentara alejar a los visitantes. El convento, con sus enormes puertas de hierro y sus muros de piedra erosionada, parecía un monolito que se elevaba por encima de las casas, siempre a la vista de cualquiera que llegara. Había algo intimidatorio en su aspecto, algo que hacía que incluso los turistas más valientes sintieran un escalofrío al pasar. La primera vez que vi a las monjas fue poco después de mi llegada. Estaban todas reunidas en el jardín, vestidas con hábitos oscuros, caminando lentamente entre los árboles. No hablaban, solo se movían en perfecta sincronía. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si estuvieran inmersas en una especie de ritual silencioso. Los observé durante unos minutos, pero algo me incomodó y decidí alejarme. No sabía exactamente qué era, pero la sensación de que algo iba mal era demasiado fuerte para ignorarla. Aquella noche, el pueblo estaba en silencio, sin vida. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas rotas de las casas parecía romper el silencio. Me atraía la idea de explorar el convento y tratar de comprender lo que realmente ocurría allí. La curiosidad me embargaba, así que tomé la decisión de aventurarme hasta el lugar. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si esperaran mi visita. Entré sin dudarlo. El interior del convento era inmenso, con largos y oscuros pasillos iluminados únicamente por tenues velas que titilaban en las paredes de piedra. El olor a incienso quemado y a humedad dominaba el ambiente. Caminé por los pasillos, mis pasos resonaban, pero el silencio era tan pesado que parecía como si todo el convento estuviera esperando algo. De repente, una monja apareció al final del pasillo. Me observó sin mover un músculo, con ojos penetrantes. Cuando se acercó, no dijo ni una palabra, pero hizo un leve gesto con la cabeza, como invitándome a seguirla. La seguí sin rechistar, como si algo dentro de mí me dijera que aquello era parte de lo que había venido a buscar. Me condujo a una gran sala donde había un grupo de monjas reunidas en círculo. Estaban en silencio, con los ojos cerrados, y parecían estar en profunda meditación.
En el centro del círculo había un altar con una vela encendida y una gran piedra negra fría al tacto. Había una sensación extraña en el aire, como si la habitación estuviera cargada de una energía densa, algo que no podía explicarse fácilmente. De repente, una de las monjas se levantó y se acercó a mí. Tenía una mirada extraña, como perdida en sus propios pensamientos. Me tocó el hombro y me susurró al oído: «No deberías estar aquí». Lo que me confundió aún más, pero el miedo empezó a apoderarse de mí, como una sombra que se extendía lentamente. La monja se alejó entonces y todas las demás empezaron a cantar, pero no era una canción corriente. Era una canción grave y prolongada, una melodía que parecía venir de algún lugar lejano, un lugar donde el tiempo y el espacio se confunden. No entendía la letra, pero la sensación que me producía era de un peso inmenso, como si el aire se volviera más denso con cada nota. El tiempo parecía pasar de un modo extraño, como si las horas se distorsionaran. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente todo se detuvo. Las monjas se levantaron al mismo tiempo y, sin mediar palabra, empezaron a caminar hacia una puerta oculta al fondo de la sala. Me acerqué a ella, y la monja que me guiaba me miró por última vez antes de desaparecer por la puerta. Sin saber qué hacer, me acerqué a la puerta y, al abrirla, me encontré con una escalera que bajaba al sótano. Una fuerza inexplicable me empujó hacia abajo y comencé a descender lentamente, los escalones crujían bajo mis pies. Cuanto más bajaba, más pesado se volvía el aire y el sonido de mi respiración resonaba en las frías paredes. Al final de las escaleras, encontré una pequeña habitación. En el centro había un gran altar de piedra con extraños símbolos tallados en su superficie. Alrededor del altar había varias velas apagadas, y en el aire flotaba el olor de algo quemándose. Pero lo que más me asustó fue lo que había encima del altar. Había una caja de madera, pequeña pero muy pesada. No podía ver lo que había dentro, pero algo me decía que no la abriera. Antes de que pudiera tomar ninguna decisión, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me di la vuelta, las monjas estaban allí en silencio, mirándome con sus ojos vacíos. Sin mediar palabra, empezaron a acercarse lentamente. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me impedía moverme, como si el propio convento me retuviera. Las monjas formaban ahora un círculo a mi alrededor, y los cánticos que habían estado entonando antes empezaron a resonar más fuerte, más intensamente. Con un impulso de pánico, corrí hacia las escaleras. Subí los escalones sin control, pero cuando llegué a la puerta de la habitación, la monja que me había guiado apareció frente a mí. Me miró por última vez, con los ojos vacíos, como si no le quedara humanidad. «Tenías que haberte ido antes», dijo, y con esas palabras todo se desvaneció. Desperté horas después en la calle, sin saber cómo había salido del convento. El lugar estaba ahora en completo silencio, y el convento parecía haber vuelto a su estado original. El miedo seguía en mi cuerpo, y lo que vi en aquel lugar nunca ha abandonado mi mente. Hoy, San Esteban es un pueblo olvidado, y el convento de San Salvador permanece intacto, a la espera de quien se atreva a entrar y descubrir los secretos que esconde. Pero una cosa es cierta, quien entra nunca sale de una pieza. Si alguna vez pasa por aquí, mire las colinas. No mires al convento. Porque si lo haces, puede que ya sea demasiado tarde. Relato 4: La hermana silenciosa de Montserrat. El pequeño pueblo de Montserrat, en las montañas de Barcelona, siempre ha estado rodeado de un aura de misterio. Es un lugar tranquilo, lejos del bullicio de las grandes ciudades, con sus calles estrechas y sus piedras antiguas que parecen haber guardado los secretos de generaciones pasadas. Pero lo que poca gente conoce de Montserrat es la historia del convento de Santa Clara, situado en la cima de la montaña, un lugar que pocos se atreven a visitar. Soy periodista y, como parte de una serie sobre lugares misteriosos de España, decidí ir a investigar. Cuando llegué, el pueblo parecía normal, pero pronto me informaron los vecinos más mayores de que el convento, a pesar de ser un edificio impresionante, era rechazado por casi todos en el pueblo. Hablaban de él como si fuera un lugar maldito en el que nadie debía aventurarse. Al parecer, algunas monjas habían desaparecido allí y otras, por razones desconocidas, se habían vuelto locas.
Decidí pasar una noche en el convento, sin creer las historias de fantasmas que circulaban sobre el lugar. Cuando llegué a la entrada, la gran puerta de hierro estaba entreabierta, como si me esperaran. No había nadie a la vista y el silencio del lugar era sobrecogedor. Entré con cautela, el sonido de mis pasos resonaba en los muros de piedra. Dentro, el convento era vasto y oscuro, con largos pasillos y habitaciones vacías. No había señales de vida, salvo una vieja vela encendida en el altar de la capilla. El olor a cera y a humedad dominaba el ambiente y, a medida que me adentraba, sentía una creciente sensación de inquietud. Cuando entré en la capilla, algo me llamó la atención, una sola figura estaba arrodillada ante el altar. Era una monja, pero su comportamiento era extraño. No parecía reparar en mí, estaba inmóvil, como en trance. Me acerqué con cautela y, a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo iba mal. La monja tenía las manos extendidas hacia el altar, pero su rostro estaba oculto por un pesado velo, algo inusual en las monjas de aquel convento. Curiosa, hablé en voz baja, «¿Hermana?». Pero ella no respondió. El silencio que siguió fue desconcertante. Le toqué el hombro y se volvió lentamente. Cuando la miré a los ojos, algo se congeló en mi interior. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si no tuvieran alma. Luego susurró, «No deberías estar aquí». Su voz era fría y carente de emoción. Antes de que pudiera reaccionar, se puso en pie de un salto y desapareció por las puertas del fondo de la capilla, dejando un rastro de inquietante silencio. Sentí que me invadía una oleada de temor, pero decidí continuar mi exploración. Subí las escaleras que conducían al piso superior, donde, según algunos relatos, las monjas solían meditar y practicar sus rituales. El pasillo era estrecho, solo iluminado por unas pocas velas tenues, y las puertas de cada habitación estaban cerradas, como si el convento hubiera sido abandonado. Pero entonces oí un sonido grave y arrastrado procedente de una de las habitaciones. Abrí la puerta con cuidado y me encontré con una monja de pie mirando a la pared. Su postura era rígida y tensa, como si estuviera esperando algo. Me acerqué y volví a hablar, «Hermana, ¿va todo bien?». Se giró lentamente y sus ojos oscuros y profundos me miraron sin expresión. La frialdad que emanaba de ella era inhumana. Me dijo, «Nunca saldrás». Las palabras seguían resonando en mi cabeza mientras retrocedía, sintiendo una creciente presión en el aire. Sabía que algo iba mal, muy mal, pero estaba decidida a averiguar qué ocurría. Seguí caminando por los pasillos, pero cuanto más avanzaba, más parecían multiplicarse las habitaciones frente a mí, como si el convento fuera una ilusión óptica, un laberinto que nunca terminaba. Finalmente, encontré una habitación que parecía diferente de las demás. La puerta estaba entreabierta y del interior emanaba una luz tenue. Cuando entré, me di cuenta de que era una sala de oración. Pero lo que me puso la carne de gallina fue el altar central, una gran imagen de mujer, con el rostro cubierto por un pesado velo, estaba de pie con las manos extendidas, como esperando algo. Todas las monjas permanecen en silencio absoluto, con los ojos fijos en la imagen. Entonces una de ellas se volvió lentamente para mirarme. Era la misma monja que había conocido en la capilla, la de los ojos vacíos. Dio un paso hacia mí, sin apartar los ojos de los míos, y susurró, «Ahora eres parte de nosotras». Antes de que pudiera reaccionar, me mareé. Las paredes parecían cerrarse y el aire se volvía denso, como si me estuviera tragando algo invisible. Las monjas empezaron a cantar en un idioma desconocido, con voces distorsionadas, casi como un coro de otro plano de existencia. De repente, todo quedó en silencio. Las monjas desaparecieron, al igual que la imagen de la mujer sobre el altar. Me quedé solo en la habitación. Miré a mi alrededor, sin saber si seguía soñando o si era real. Pero entonces, cuando intenté salir de la habitación, la puerta se cerró sola. Estaba atrapado. Desesperada, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Fue entonces cuando apareció una monja en la ventana, con los ojos vacíos, mirándome. Me dijo con voz suave, «Ahora te vas a quedar aquí para siempre». Y entonces todo cobró sentido. Yo no estaba allí como visitante.
Formaba parte de algo mucho más grande, algo de lo que no me había dado cuenta hasta ese momento. El convento de Santa Clara no solo encerraba las almas de las monjas desaparecidas. También aprisionaba a quienes se atrevían a entrar. Nunca me fui. Hoy en día, los habitantes de Montserrat siguen hablando del convento y se siguen contando historias sobre él, pero ya nadie intenta explorar el lugar. La verdad es que nadie de los que entran vuelve. Porque las que son elegidas para formar parte de la hermandad nunca pueden salir. Se convierten en una monja más, una figura perdida en el convento, con los ojos vacíos, a la espera de que alguien nuevo se una a ellas. Si alguna vez pasa por Montserrat, mire hacia las montañas. Si ve una figura encapuchada que le mira con ojos vacíos y una extraña sonrisa, sepa que le están observando. Y puede que tú seas el siguiente. Relato 5. La hermana tormenta. Hay una pequeña ciudad en la costa de Galicia llamada Oia. Está lejos de las rutas turísticas más populares, escondido entre acantilados y densos bosques. Su convento, el convento de Santa Teresa, está en un lugar apartado, junto a un viejo faro. Los lugareños siempre hablan de él con ambigüedad, como para no desvelar demasiados detalles. Pero lo que todo el mundo sabe es que allí ocurre algo extraño, sobre todo durante las tormentas. Cuando llegué a la ciudad, el tiempo era inestable. El cielo, normalmente despejado, estaba cubierto de nubes oscuras y el viento soplaba con fuerza, como si el mar estuviera a punto de invadir la tierra. Fui al convento, curiosa pero también un poco escéptica por las historias que había oído. Decían que, durante las tormentas, las monjas parecían entrar en trance y que del convento soplaba un viento extraño, como si fuera el eco de algo lejano. Pero tenía que verlo por mí misma. El convento parecía más imponente de lo que había imaginado, con sus paredes de piedra oscura y sus ventanas pequeñas y sin vida. La puerta estaba abierta y pronto me recibió una monja. Llevaba hábito, rostro serio y ojos penetrantes. No dijo ni una palabra, se limitó a guiarme por los pasillos vacíos. El silencio era profundo, casi palpable. En cada habitación había viejas imágenes de santos y cruces de madera, y el sonido de mis pasos resonaba en el suelo de piedra. La monja me llevó a una pequeña capilla en la parte trasera del convento, donde ardía una vela solitaria delante de una imagen de Santa Teresa. Al entrar en la capilla, sentí un cambio en el aire. El ambiente era más frío y el viento del exterior, que antes parecía normal, ahora sonaba como un gemido lejano. Me hizo sentar y me pidió que esperara, pero algo en ella me inquietaba. Sus ojos no parpadeaban y su rostro permanecía inmutable. Permanecí allí sola durante un rato, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El viento arreciaba y las paredes del convento parecían vibrar con cada ráfaga. Entonces, sin previo aviso, la monja empezó a murmurar una oración en voz baja que no reconocí. Con cada palabra que pronunciaba, el sonido del viento se intensificaba, y juraría que algo respondía. Como un eco, pero distorsionado, algo parecía intentar comunicarse, como si el convento estuviera vivo, respirando con el viento. De repente, la monja se levantó y la vela que había delante de Santa Teresa se apagó. La capilla quedó en total oscuridad. No sabía si la vela se había apagado por el viento o por alguna otra fuerza, pero sentí una presencia en aquel lugar que nunca antes había sentido. Algo estaba allí conmigo. Sin mirar atrás, la monja salió de la capilla y se dirigió hacia una puerta oculta en la pared. Sentí que tenía que seguir, algo dentro de mí me urgía a averiguar qué estaba haciendo. Cuando entré en la siguiente habitación, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Había un círculo de monjas, todas con hábito, pero con los rostros ocultos. Estaban de pie en absoluto silencio, como si estuvieran esperando algo. En el centro del círculo había una gran imagen de Santa Teresa, pero parecía diferente, como si tuviera vida propia. Sus ojos estaban fijos en mí, como si me observara. La monja que me había guiado entró en la sala y las demás monjas se abrieron para dejarla pasar. Se dirigió al centro y se arrodilló ante la imagen. Todas las miradas se fijaron en ella. Afuera empezó a soplar el viento, y la tormenta parecía arreciar, como si algo estuviera a punto de suceder. La monja levantó la vista y sus ojos, normalmente tan vacíos,
Brillaban ahora con una intensidad sobrenatural. Fue entonces cuando habló. Su voz no era la misma de antes. Era más profunda, como si resonara desde lo más profundo de su ser. Ha llegado la hora. El mar ha llamado. El viento es la advertencia. El sacrificio será hecho. Me quedé paralizada, no sabía lo que decía, pero un miedo primitivo se apoderó de mí. Las otras monjas empezaron a cantar a coro una oración y la atmósfera de la sala se volvió densa. El viento parecía aullar locamente y las paredes temblaban. Las monjas levantaron las manos y fue entonces cuando la imagen de Santa Teresa, que antes parecía inmóvil, empezó a moverse como si fuera una marioneta controlada por una fuerza invisible. La monja del centro, que parecía ser la líder, se levantó y extendió los brazos hacia la imagen, que ahora estaba completamente animada, con los ojos brillando con una luz intensa. Entonces volvió a hablar, con una voz llena de poder: el mar exigió el sacrificio de un pecador. El viento traerá la salvación. Quise correr, pero algo me detuvo. Era como si el aire me atrapase, como si me atrajese hacia el centro de la sala. Las monjas empezaron a caminar hacia mí, sin decir palabra, como si estuvieran en trance. La líder levantó la mano y me señaló. Tú serás la elegida. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor llenó la habitación, como si el viento se hubiera convertido en un huracán dentro del convento. La imagen de Santa Teresa, ahora totalmente animada, bajó de su pedestal y se acercó a mí. Yo estaba atrapada, inmóvil, incapaz de moverme. Las monjas se acercaron y la líder me puso las manos en la frente. El viento aullaba más fuerte, como si estuviera destruyendo todo a su alrededor, pero en el último momento, todo se detuvo. Las monjas se apartaron de mí y la líder retiró las manos. Yo estaba en estado de shock, mi cuerpo temblaba de miedo, pero no pasó nada. El viento cesó y la tormenta se disipó de golpe. Las monjas se quedaron allí como si nada hubiera pasado. Cuando las miré, una de ellas, la más joven, me miró y dijo con voz débil: tú no eras la elegida. Estaba confusa, sin saber lo que significaba. Empezaron a alejarse, como si el ritual hubiera terminado, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo terrible había estado a punto de ocurrir. El líder me miró por última vez y, con una débil sonrisa, dijo: pero tu alma nos pertenece ahora. Salí del convento, pero nunca pude quitarme la sensación de que lo que había ocurrido allí seguía observándome. El viento, en las noches de tormenta, todavía parece aullar más fuerte cuando estoy sola, y a veces, cuando miro hacia el mar, veo una figura vestida de hábito que me mira fijamente desde la orilla, esperando el momento oportuno para llevarse mi alma. Si alguna vez pasa por Oya y oye el aullido del viento durante una tormenta, sepa que el convento de Santa Teresa nunca está realmente vacío. Y si se acerca a él, quizás sea usted el elegido. Cuento 6: Hermana del Abismo. En la pequeña ciudad de Cangas, en el norte de España, corren rumores sobre un remoto convento en las montañas de Omo Raso. El convento de San Juan Bautista, perdido entre los árboles y accesible solo por una estrecha y traicionera carretera, ha sido el centro de extrañas historias durante generaciones. Dicen que, en determinadas noches, las monjas que lo habitan ya no están entre los vivos, y el convento se convierte en un lugar de sombras y susurros. Como periodista, decidí investigar la verdad que se oculta tras estas leyendas. Llegué al pueblo una tarde nublada y charlé con los lugareños. La mayoría evitó mencionar el convento, pero una mujer mayor con ojos profundamente cansados me habló de una hermana llamada Sor Beatriz que desapareció hace muchos años. Según ella, Sor Beatriz había sido una monja muy devota, pero algo había ocurrido aquella noche que hizo que el convento fuera rechazado desde entonces. Seguí las instrucciones y encontré el convento. Parecía viejo pero imponente, sus muros de piedra parecían absorber la luz del día, dejando todo alrededor con una sensación de desolación. La puerta del convento estaba entreabierta y, aunque me sentía incómoda, decidí entrar. El interior era aún más oscuro, con el sonido de mis pasos resonando en las paredes. No había señales de vida, pero las velas de los altares seguían encendidas y las imágenes de los santos me miraban con expresión intensa y sentenciosa.
Atravesé varios pasillos hasta que llegué a una pequeña capilla, donde una figura vestida con hábito estaba arrodillada frente al altar. La monja no se movía, y el silencio era tan profundo que parecía abrumador. La observé durante un rato, preguntándome si no estaría rezando. Pero entonces, al acercarme, me di cuenta de que algo iba mal. Tenía los ojos cerrados y la piel pálida, casi gris. Estaba inmóvil, como una estatua. Decidí tocarla ligeramente en el hombro, pero en cuanto lo hice, se dio la vuelta lentamente. Sus ojos, al contrario de lo que esperaba, estaban abiertos y fijos en mí. No parecían humanos. La frialdad y oscuridad que emitían era algo que nunca había visto antes. Y sin decir una palabra, se levantó y se dirigió hacia la puerta lateral del altar. Sentí que una oleada de terror me recorría el cuerpo, pero al mismo tiempo algo me impulsó a seguirla. Atravesé la puerta y me encontré en un pasillo estrecho y poco iluminado. Ella iba delante y, mientras la seguía, su sombra parecía alargarse de un modo sobrenatural, como si me guiara. El aire era pesado y, a medida que ella caminaba, se iba acumulando una sensación de tensión. El pasillo terminaba en una escalera de caracol que descendía a lo que parecía ser el sótano. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de mi respiración. Cada paso que daba me acercaba más a un miedo desconocido y creciente. La escalera parecía interminable. Cuando por fin llegué abajo, apareció ante mí una puerta de hierro. La monja, ahora de pie frente a la puerta, se volvió lentamente y me miró. Sus ojos, antes vacíos, parecían reflejar la oscuridad que nos rodeaba. Abrió la puerta con un fuerte crujido y me hizo señas para que entrara. Lo que encontré dentro de la habitación fue algo que nunca hubiera imaginado. Era una habitación circular con un gran pozo en el centro, profundo e interminable. La monja se acercó al pozo y me miró por última vez antes de arrojarse sin dudarlo. El sonido del impacto nunca llegó. El pozo se tragó a la hermana sin dejar rastro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Corrí hacia el borde, mirando hacia adentro, pero no veía nada. Solo una oscuridad infinita. En un impulso, intenté alejarme, pero al girarme, la puerta de hierro había desaparecido, dejándome allí atrapada en un espacio vacío sin salida. Me invadió una sensación de claustrofobia. Entonces oí una voz. No era alguien vivo, sino una voz que parecía emanar del interior de las paredes, del fondo del pozo. Tú también caerás, como ella. No hay salida. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría me tocó el hombro y, al darme la vuelta, me di cuenta de que estaba rodeada de figuras vestidas con hábito. Pero a diferencia de las monjas del convento, sus rostros estaban deformados, sus ojos oscuros y sus expresiones fijas en absoluto terror. Ya no eran personas, sino sombras, como figuras de almas perdidas. Con una fuerza inesperada, una de ellas me empujó a la fosa. Grité, intentando sujetarme, pero algo tiraba de mí con una fuerza imposible de resistir. Cuando mi cuerpo empezó a caer, sentí que la oscuridad lo envolvía todo. No había dolor. No había gritos. Solo vacío. Ahora soy una de esas figuras. Atrapada para siempre en el convento de San Juan Bautista, esperando a que la próxima alma sea arrastrada a las sombras. La historia de Sor Beatriz nunca se contó hasta el final. Porque ella, como yo, ahora forma parte del abismo del convento, a la espera de que caiga el siguiente curioso. Siempre lo hacen. Y si alguna vez pasa por Cangas y oye un susurro proveniente del viento, sepa que el convento sigue esperando. Nunca dejará de esperar. Relato 7: El sonido de la hermana silenciosa. En la región de Soria, en el interior de España, hay un convento llamado Convento de Nuestra Señora de la Soledad. Este convento es conocido por su aislamiento, situado en medio de un denso bosque, lejos de la ciudad. Casi nadie lo visita, y los pocos habitantes de los pueblos de los alrededores nunca hablan mucho de él. Pero si alguien pregunta, siempre hay susurros sobre una monja, conocida como la hermana silenciosa, que había muerto en el convento hacía muchos años, pero a la que todavía se veía ciertas noches, haciendo un sonido extraño y aterrador.
Cuando oí hablar del convento y de los rumores sobre la hermana silenciosa, decidí investigar. Los informes hablaban de un sonido inusual, una especie de canto sordo que salía del convento por la noche. No eran palabras ni una melodía corriente, sino algo desconcertante, como un lamento o un murmullo lejano. Esto, por supuesto, despertó mi curiosidad. Llegué al pueblo más cercano y el ambiente era pesado. Las nubes estaban bajas y un viento frío cortaba el aire. Nadie en el pueblo parecía dispuesto a hablar del convento, y cuando mencioné el nombre de la hermana silenciosa, la gente se apartó rápidamente, como si temiera siquiera mencionar su nombre. Un hombre mayor, que parecía al borde de la desesperación, me dijo finalmente en un susurro: «No vayas allí. No la busques. No te gustará lo que encuentres». Pero lo que me dijo no hizo sino aumentar mis ganas de seguir adelante. Tenía que entender lo que estaba pasando allí. Cuando por fin llegué al convento, lo primero que noté fue el silencio. El edificio era imponente, pero parecía olvidado por el tiempo. Las piedras del convento estaban cubiertas de musgo, y el aire olía a tierra mojada y a vejez. La puerta estaba entreabierta y, al entrar, una sensación de frío invadió mi cuerpo. El interior era oscuro y vacío, con largos pasillos y pequeñas capillas en cada rincón. La luz de las velas parpadeaba en las paredes, y el sonido de mis pasos parecía ser engullido por la inmensidad del lugar. Atravesé el convento hasta llegar a una pequeña capilla. La puerta estaba ligeramente abierta y, al asomarme al interior, vi una figura arrodillada ante el altar. Era una monja, pero había algo extraño en ella. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre el pecho. No podía verle la cara, pero había algo en su postura que me parecía raro. Permanecí inmóvil unos instantes, observándola. Entonces el silencio se rompió con un sonido suave, como un suspiro. No era el viento, sino algo que venía directamente del interior de la capilla. Un sonido apagado, una especie de murmullo o gemido. No pude distinguir ninguna palabra, pero la sensación de incomodidad aumentó. Me acerqué lentamente y, a medida que me acercaba a la monja, el sonido se intensificó, haciéndose más claro. Era como si cantara, pero de un modo extraño, casi demente. El aire se volvió más denso, como cargado de una energía sobrenatural. Intenté llamarla, pero no obtuve respuesta. Su figura permaneció allí, inmóvil, sin ninguna señal de vida. Estaba a punto de alejarme cuando, de repente, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris ni pupilas, solo un vacío aterrador. Su mirada fija y vacía me paralizó. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Entonces levantó una de sus manos, señalando una puerta al fondo de la capilla, y el sonido aumentó, como un coro de lamentos lejanos. Con un esfuerzo, conseguí moverme y caminé hacia la puerta que me indicaba. Cuando la abrí, encontré una pequeña habitación oscura con una sola vela encendida en el centro. El aire de la habitación era pesado y me sentí incómodo. El sonido de los lamentos parecía provenir de todas direcciones, como si lo generaran las propias paredes. En ese momento, la puerta se cerró tras de mí con un golpe y me encontré atrapado en la habitación. El sonido se intensificó aún más y, de repente, apareció ante mí una figura. Era la misma monja, pero ahora no estaba sola. Junto a ella empezaron a aparecer otras figuras, todas con los mismos ojos fijos y blancos. Estaban vestidas con sus hábitos, pero sus rostros estaban pálidos, y la atmósfera parecía empezar a girar, como si el lugar estuviera en movimiento. La monja que me había mostrado la puerta dio un paso adelante y su voz, ahora distorsionada, dijo: «Has oído lo que no debías oír. Ahora el silencio será tu única compañía». Antes de que pudiera reaccionar, una enorme presión me envolvió, como si la propia habitación intentara consumirme. El sonido, los lamentos y los susurros se hicieron insoportables, como si me envolviera una fuerza que quisiera arrancarme el alma. Sentí que el frío se hacía cada vez más intenso, hasta que de repente todo se detuvo. Cuando desperté, estaba de nuevo en la entrada del convento, pero algo había cambiado.
El convento parecía más oscuro, las paredes ahora más envejecidas, y el sonido, aquel lamento que había escuchado, seguía resonando en mis oídos, como si me persiguiera. Me marché rápidamente, sin mirar atrás, pero hasta el día de hoy, cada vez que el viento sopla fuerte, puedo oír el sonido de aquella monja cantando, llamándome de vuelta al convento. Nunca encontré respuestas a lo que le ocurrió, pero lo que sí sé es que cuando oyes el lamento de la hermana silenciosa, no hay escapatoria. Ella ya te está esperando. Relato 8: El misterio de la hermana del pozo. En la pequeña ciudad de Ávila, en el centro de España, hay un antiguo convento que pocos se atreven a visitar. El convento de San Francisco, escondido en las montañas que rodean la ciudad, es conocido por sus historias de misterio y miedo. Sin embargo, lo que realmente asusta a los lugareños es una historia en particular, transmitida de generación en generación, la historia de Sor Clara, de quien se dice que sigue rondando el convento después de su muerte. La primera vez que oí hablar de Sor Clara, pensé que se trataba de una leyenda urbana más, pero la insistencia y el miedo en los ojos de la gente me hicieron reconsiderarlo. Hablaban de un pozo en el convento, un pozo profundo y oscuro al que nadie se atrevía a acercarse. Se decía que Sor Clara había cometido un pecado mortal y, como castigo, fue condenada a vivir en soledad, alejada de todas las demás hermanas, hasta que finalmente desapareció en el pozo tras un terrible suceso. Desde entonces, nadie sabe con certeza qué le ocurrió, pero en las noches de luna llena, los rumores sobre Sor Clara y el pozo se hacían más fuertes, y algunos decían oír su voz pidiendo ayuda. La historia me intrigó y, como periodista, no pude resistirme a investigar. Viajé a Ávila y, tras un corto paseo por las calles de la ciudad, llegué al convento. Era un edificio sombrío, de piedra envejecida, con ventanas pequeñas y cerradas. La primera impresión que tuve fue la de un lugar abandonado durante mucho tiempo, como olvidado del mundo. Entré en el convento y me recibió un silencio absoluto. El pasillo solo estaba iluminado por la tenue luz de las velas en las paredes. Las monjas, si es que aún existían allí, parecían haber desaparecido. Decidí seguir explorando, ignorando la incómoda sensación que se apoderaba de mí. Llegué a una pequeña capilla, donde encontré una escalera que conducía al subsuelo. Al fondo, me dijeron que había un pozo. Bajé con cautela, el aire fresco del subsuelo me envolvió mientras me acercaba al pozo. La escalera era estrecha y el silencio casi opresivo. Finalmente, llegué a una pequeña habitación y en el centro, el pozo. Parecía sencillo, pero algo en su estructura me inquietaba. El borde era ancho y la oscuridad parecía tragarse la luz de la vela que sostenía. No podía ver el fondo, pero algo me decía que había algo allí, esperando. Fue entonces cuando oí una voz. Un susurro bajo y prolongado. Grité, pero nadie respondió. Y entonces, desde el interior del pozo, la voz se hizo más clara y una figura apareció frente a mí. Era una mujer, vestida con un hábito negro, de ojos vacíos y expresión pálida. Tenía la piel desfigurada y el pelo húmedo y revuelto. Me miraba directamente y movía los labios en un susurro que no pude entender. Me invadió una sensación de temor y, sin saber por qué, di un paso atrás. Pero algo me hizo quedarme allí, una fuerza invisible que parecía acercarme a la figura. Levantó la mano, señalando el pozo, y la voz que salió de sus labios fue clara esta vez. Estás tan cerca de conocer la verdad. No puedes irte ahora. Intenté dar un paso atrás, pero las piernas no me respondían. El miedo me paralizó. La mujer, o lo que fuera, sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Era una expresión distorsionada, como si supiera algo que yo ignoraba, como si se deleitara con mi angustia. Aterrorizada, miré hacia el pozo. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Había manos saliendo del pozo. Manos pálidas y delgadas, con dedos alargados como garras. Empezaron a tirar de mí, lentamente, pero con fuerza suficiente para dejarme sin poder moverme. La mujer, que ahora reía suavemente, caminó hacia mí y sus ojos blancos parecieron atravesarme el alma. Quise gritar, pero tenía la garganta cerrada. Intenté liberarme, pero las manos del pozo me arrastraban con una fuerza sobrenatural.
Ya no sabía lo que era real y lo que era ilusión. Antes de que pudiera reaccionar, me arrastraron hacia el pozo. El último sonido que oí fue el de una risa ahogada y la sensación de caer al abismo. El frío me envolvió por completo y la oscuridad me engulló. Caía sin parar y, antes de perder el conocimiento, vi unas manos, las mismas que habían estado tirando de mí, que ahora se cerraban sobre mi garganta. Ya no había luz. Ya no había sonido. Me tragó la fosa y mi vida se desmoronó en la oscuridad. Relato 9. El retrato de Sor Áurea. En la región montañosa de Segovia, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, existe un convento aislado conocido como el convento de Santa Teresa. Hace tiempo, el convento dejó de ser un lugar de paz y espiritualidad para convertirse en un escenario de misterio y horror para los pocos que conocen su historia. Y en el centro de esta historia está Sor Áurea, una monja que, según cuentan, se convirtió en la personificación del mal dentro del lugar. La primera vez que oí hablar de Sor Áurea fue durante una conversación con una anciana propietaria de una pequeña taberna del pueblo. Me contó, con cara de terror, que Sor Áurea era una de las monjas más respetadas, pero que, tras un incidente en el convento, su vida se convirtió en una auténtica obsesión por la tortura y el control. Tenía el don de entrar en la mente de las personas, dijo la mujer con tono grave. Y, lo que es peor, le gustaba hacerlo. La gente que se cruzaba en su camino nunca volvía a ser la misma. Decidí investigar por mi cuenta. Llegué al convento en una tarde sombría, cuando el fuerte viento hacía oscilar violentamente los árboles. La entrada estaba cerrada, pero una monja que estaba dentro, con expresión fría y distante, me permitió entrar. Me miró con una sonrisa discreta, pero había algo extraño en sus ojos, algo que me produjo un escalofrío. El convento era inmenso, con largos pasillos vacíos llenos de estatuas antiguas y pinturas religiosas. El ambiente era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Las monjas parecían más figuras espectrales que personas reales, sus siluetas se movían lentamente por los pasillos, con la mirada gacha y la cabeza inclinada. Me condujeron a una sala de oración donde Sor Áurea pasaba sus horas de meditación. Estaba allí con la cabeza alta, una expresión de serenidad en el rostro, pero su mirada estaba vacía, como si su alma ya no estuviera allí. Cuando reparó en mí, sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que me heló por dentro. «¿Estás aquí para buscar la verdad, verdad?», preguntó, con voz suave pero afilada como una cuchilla. «La verdad puede ser una carga pesada, pero ya la has encontrado, ya no hay vuelta atrás». Permanecí en silencio, sintiendo cómo aumentaba la presión en mi pecho. Algo en su presencia me hacía sentir impotente, como si fuera pequeño ante ella. Y sin decir una palabra más, se levantó y caminó lentamente hacia la puerta, dirigiéndome una mirada que parecía abrumarme. «Ven conmigo. Te enseñaré lo que ha pasado aquí». Me condujo a una pequeña habitación al fondo del convento, donde había una serie de cuadros colgados en las paredes. Pero no eran cuadros corrientes, eran retratos de monjas, todos con expresiones de sufrimiento y desesperación. Miré cada uno de ellos, y la sensación de incomodidad crecía con cada cuadro. Entonces, cuando mis ojos se posaron en el último retrato, el de Sor Áurea, me di cuenta de que sus ojos estaban vivos, como si me estuvieran mirando. «Cada uno de estos retratos es un alma perdida, un alma que yo misma destruí», dijo con una sonrisa de satisfacción. Entré en sus mentes, les hice dudar de sí mismos, y al final todos cayeron. «Tú también lo harás si te quedas aquí». El terror se apoderó de mí, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Ya no era solo un periodista en busca de respuestas. Me enfrentaba a algo monstruoso, algo que no debería existir entre los humanos. Necesitaba hacer algo, necesitaba escapar, pero la sensación de parálisis era demasiado grande. Fue entonces cuando ella se acercó a mí y, con un gesto rápido, sus manos se cerraron alrededor de mi cuello, apretando con una fuerza sobrenatural. La presión era insoportable y, antes de darme cuenta, mi visión empezó a oscurecerse. Pero en un momento de desesperación, algo dentro de mí despertó. Forcejeé y, con un movimiento brusco, conseguí zafarme. Ella se rió, como si le divirtiera mi intento fallido, pero yo sabía que no podía retroceder más.
En un último esfuerzo, corrí hacia un pequeño altar donde colgaba una hoja ceremonial. La hoja estaba afiladísima y su metal brillaba a la luz de las velas. Sin dudarlo, cogí el cuchillo y lo levanté, apuntando directamente a su pecho. Sor Áurea no intentó moverse. Se limitó a mirarme con aquellos ojos vacíos y a hacer un gesto, como invitándome a continuar. Y en ese momento, algo dentro de mí explotó. Con toda la fuerza que pude reunir, crucé la hoja en el aire y se la clavé directamente en el corazón. Se estremeció, pero no gritó. Su mirada, que antes había sido fría e impenetrable, se llenó ahora de una rabia silenciosa, como si finalmente hubiera sido derrotada. La monja cayó de rodillas, con los ojos fijos en mí, y luego, en un suspiro final, desapareció, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí con la espada en las manos, jadeando, sintiendo el peso de mis actos. La opresiva presencia que dominaba el convento desapareció y, por primera vez desde que entré, sentí una ligera sensación de libertad. Pero al mirar el retrato de Sor Áurea, me di cuenta de que su imagen estaba ahora en blanco, como borrada por la misma muerte que yo había causado. Salí del convento con una sensación de alivio, pero también de vacío. Lo que había hecho seguía pesando sobre mí y, aunque había matado a Sor Áurea, sabía que, de algún modo, el mal que representaba nunca desaparecería del todo. Ahora, cada vez que camino por los bosques que rodean Segovia, siento una presencia detrás de mí, como si la monja siguiera observándome. Pero por ahora, sé que no puede alcanzarme. La he matado. Y quizá, solo quizá, el convento sea ahora un lugar de paz. Relato 10. El secreto de Sor Marta. En la pequeña ciudad de Huesca, en el norte de España, hay un antiguo convento, aislado en lo alto de una colina. El convento de Santa María de la Purísima está rodeado de leyendas que se remontan siglos atrás, pero la historia que más me llamó la atención fue la de una monja llamada Sor Marta. Siempre se la describió como alguien con un comportamiento extraño, callada y distante, pero eso no era lo único que la hacía temida entre las hermanas. Los susurros hablaban de algo más, algo que no podía explicarse. Me sentí atraído por esos informes, por una serie de sucesos misteriosos que habían empezado a resurgir en el convento. Decían que tras la muerte de Sor Marta, el convento se había convertido en un lugar maldito. Las monjas que quedaban allí, aunque respetuosas, no hablaban mucho de ella, y cuando lo hacían, la expresión de miedo era visible. Llegué a Huesca una mañana nublada, con un cielo lleno de nubes oscuras, como si la ciudad estuviera esperando que ocurriera algo malo. El convento estaba lejos del pueblo, y el camino hasta allí fue solitario. No encontré a nadie por el camino, solo el sonido del viento cortando los árboles. El lugar parecía abandonado y el aire era pesado. Cuando entré, me recibió una monja de semblante tranquilo pero distante. Me condujo a la capilla, donde el silencio era tan profundo que parecía tragarse incluso mis pensamientos. Las velas estaban encendidas, pero la luz parecía más oscura, como si algo intentara absorberlas. La monja me miró y, con expresión grave, dijo: «Aquí no se habla de ella. Lo que le ocurrió a Sor Marta está enterrado en este lugar, y así debe permanecer. El mal que ella trajo aún ronda el convento». Aún con su advertencia, la curiosidad era más fuerte. No pude resistirme. Quería saber más sobre Sor Marta y lo que había ocurrido en el convento. La monja me condujo de mala gana a una pequeña habitación en la parte trasera del convento, un lugar estrecho y sin ventanas donde se guardaba un viejo retrato. Era el retrato de Sor Marta y, mientras lo miraba, me ocurrió algo extraño. La mujer del cuadro parecía mirarme directamente, sus ojos eran fríos y penetrantes. No parecía un simple cuadro, sino algo más, algo vivo. Me aparté rápidamente, con el corazón latiéndome más deprisa. Estaba involucrada en rituales secretos, dijo la monja en un susurro, como si temiera siquiera pronunciar su nombre. Pero eso no es lo que necesitas saber. Lo que necesitas saber es que nunca abandonó este lugar. Quise preguntar más, pero me detuvo diciendo que estaba prohibido. La sensación de incomodidad crecía con cada palabra que decía. Algo iba mal.
La monja que me guiaba parecía aún más tensa, y por sus ojos me di cuenta de que había algo más detrás de su actitud tranquila. Aquella noche ocurrió algo. Estaba tumbada en una cama estrecha cuando oí un sonido sordo, como un susurro que venía de algún lugar profundo del convento. El sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta convertirse en una especie de chantaje casi hipnótico. Me levanté y, sin darme cuenta, seguí el sonido hasta un pequeño pasillo que conducía a la parte más antigua del convento, donde las paredes parecían más deterioradas y los pasillos más estrechos. Allí encontré una puerta entreabierta. La voz procedía del interior. Cuando entré, lo que vi casi me hizo perder el conocimiento. En el centro de la habitación había una mesa con velas alrededor y extraños símbolos dibujados en el suelo. Sin embargo, lo más impactante no era esto, sino la figura que yacía sobre la mesa, la misma que había visto en el retrato, la hermana Marta. Estaba allí, todavía vestida con su hábito, pero su cuerpo parecía deformado, retorcido, como si hubiera sido consumido por algo. Su piel estaba pálida y sus ojos, aquellos ojos fríos, eran ahora completamente negros. Me miró, y su sonrisa ya no era humana. Era cruel, como si supiera que yo también estaba a punto de ser consumido por ella. No deberías haber venido, resonó su voz en la habitación, ahora mucho más fuerte. Vi en tus ojos que no podías resistirte. Viniste a mí, y ahora estás condenada a unirte a mí. La puerta se cerró tras de mí y el murmullo se intensificó. Intenté correr, pero mi cuerpo se sentía atrapado en la habitación, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Ella se levantó de la mesa y empezó a caminar lentamente hacia mí. El aire se volvió denso y me invadió una sensación de muerte inminente. Fue entonces cuando recordé lo que había dicho la monja: el mal que trajo nunca salió del convento. Miré a mi alrededor con desesperación y mis ojos se posaron en un viejo cuchillo ceremonial que había sobre la mesa. Sin pensarlo, lo cogí y, con toda la fuerza que pude reunir, se lo clavé en el pecho a Sor Marta. Gritó, pero no era un grito humano. Era un sonido horrible, como el de algo que se desgarra. Su cuerpo se contorsionó violentamente y luego, con un último suspiro, se desmoronó, como si fuera engullida por la oscuridad que la rodeaba. El grito se disipó lentamente, hasta que todo quedó en completo silencio. El convento parecía haber vuelto a la normalidad. Las velas ardían suavemente y el aire, que antes había sido pesado, ahora parecía limpio. Estaba solo, pero algo me decía que, aunque había derrotado a la hermana Marta, el mal que había dejado nunca se borraría por completo. Por ahora, sin embargo, ella ya no estaba allí. Y salí del convento, sabiendo que había acabado con la fuente del terror que rondaba el lugar. Pero mientras me alejaba, algo me hizo detenerme un momento. Miré el retrato de Sor Marta que colgaba en la entrada. Y aunque su imagen había desaparecido, hubiera jurado que sus ojos seguían allí, fijos en mí, como si la lucha nunca hubiera terminado realmente. Hemos llegado al final de otro video. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora, en la pantalla, verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.